Muy buenas tardes. Una vez más me dirijo a ustedes para desearles que estén gozando de una reunión espiritual que a partir de estos momentos tendremos. Y realmente deseo de todo corazón darles un saludo desde este lugar muy afectuoso para cada uno de ustedes. Queridos amigos, antes de iniciar, quisiera invitarlos para dirigirnos con Dios a través de una oración. Así que los invito a orar. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, una vez más nos comunicamos con usted con el único deseo de poner nuestras vidas en sus manos y agradecerle porque hasta aquí usted ha estado con nosotros. Denos su bendición para este momento y para cada uno de los que estamos escuchando. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos a que cantemos, entonemos un himno maravilloso que se titula Como Jesús no hay otro amigo. Medita en el mensaje que tiene este himno. Bien, después de haber escuchado este hermoso himno que nos hace meditar en que tenemos un buen amigo. Y realmente Jesús no solamente lo dijo a través de los escritos, sino que lo demostró con su vida. Y por eso el título de esta tarde, el mensaje de la meditación es el método de Cristo. Y creo que ese método cada uno de nosotros deberíamos de ponerlo en práctica, ya que
A Jesús le dio resultado. Y creo que a nosotros también nos da resultado. Y realmente el pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1, nos deja bien en claro que nosotros tenemos un gran Padre Celestial, un gran amigo. Y en esta vida no solamente hay que ser padres, sino también que hay que ser amigos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Aquí la palabra de Dios me dice que yo debo ponerme a mirar cuán grande es el amor de Dios hacia la humanidad, hacia ti y a mí, que nos llame ser hijos de Dios. Tú eres especial, tú eres único porque eres hijo de Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso, el único que puede solucionar problemas en tu vida. La palabra de Dios nos dice, pues, que tú y yo somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque Él nos ha dado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por amor somos hijos de Dios, por amor de Él, no por amor de nosotros hacia Él, sino que Él nos amó primero y nos llama hijos de Dios. Imagínate tú, imagínese usted, que si todos entendiéramos que tenemos un solo Padre, llegaríamos a la conclusión de que tú y yo somos hermanos. Y si somos hermanos, nos vamos a cuidar los unos a los otros. Esto se ha perdido porque no entendemos quiénes somos. No sabemos quién es nuestro Padre Celestial espiritualmente hablando. Pero cuando nosotros entendamos que tenemos un Padre en común, no tendríamos que cerrar las puertas de la casa porque nuestro hermano cuidaría de ella, vigilaría de ella. Hermano tendría que vigilar porque nadie entraría a robar, porque ¿quién va a robar a su hermano? Entonces, Jesús tiene un método para poder llegar a los demás. Dios tiene un método para llegar a nosotros y su método es el amor. Y ese amor es tan grande que no solamente llega a nosotros como un extraño, sino que llega a nosotros como hijos. Nos llama hijos. Y al ser hijos, pues somos parte de Él. Tenemos parte de su herencia. Y quiero decirles que tenemos un Padre maravilloso, un Padre multimillonario, rico, porque así lo describe el Salmo 23. La palabra de Dios describe a Dios como un ser ricamente dueño de todo. Es Salmo 24, disculpe. Es Salmo 24. La verdad que así dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es todo lo que hay? De Dios, de Jehová. Entonces, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Cuánto tiene Dios? Dios tiene todo. De Él es la tierra, de Él es la plenitud y de Él es todo lo que habita en este planeta. Entonces, si tenemos un Padre tan rico, ¿de qué preocuparnos nosotros? Ya que Él puede darnos todo lo que Él quiera porque todo es de Él. Tenemos un Padre maravilloso. Un Padre lleno de amor, pero también un Padre rico en bienes. De Él es todo. Hay un libro en la palabra de Dios que se llama Geo.
Y en ese pasaje del libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, no solamente me describe a un padre dueño del planeta, dueño de la tierra y su plenitud, sino también me describe a un Dios dueño de todo. Mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? Por lo cual muchos hombres se han quitado la vida en la fiebre del oro, cuando los sacaban de los ríos, se peleaban a tal punto de quitarse la vida uno con otro por querer arrebatarles el oro. Pero ese oro es de Dios, es de Jehová. Tenemos un Padre, pues, dueño de todo el mundo, tierra, y lo que en él existe, habita, pero no solamente, sino también del oro y la plata. Ahora bien, con toda esa riqueza, cuando Dios envió a su Hijo, al Dios encarnado en Jesús, al Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cómo vino ese ser humano a esta tierra? San Mateo 20, 28 me describe cómo Él se comportó en esta tierra. Y la palabra de Dios dice ahí, como el Hijo del Hombre, es un título que se le da a Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra de Dios me describe a Jesús, al Dios encarnado en esta persona de Jesús, como un ser que, siendo dueño de todo, del oro y la plata, de la tierra y su plenitud, no vino para ser servido, sino para servir. Creo que el método de Cristo, pues, es servir a los demás. Y si nosotros lo aplicamos, seremos felices y haremos felices a los demás. Es, pues, importante que el título no solamente lo tengamos en letra, sino que lo tengamos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Siempre es bueno servir a los demás. Hay un pasaje en un libro de una escritora que me encanta, cómo ella describe la misión de Jesús. Ese libro se llama El deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso. En el capítulo 15, que se titula En las bodas de Caná, describe lo siguiente. Esto también lo podemos encontrar en San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Pero ahorita vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes respecto al servicio de Jesús, al método de Jesús. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. O sea, aquí me está diciendo la palabra escrita, esta escritora, que nuestro Señor Jesús no comenzó su ministerio haciendo grandes obras delante de los hombres más encumbrados, más selectos en cuestión de conocimiento de la palabra de Dios, en cuestión de el estatus social, sino que Él comenzó su ministerio delante de personas humildes. Y es lo que dice ahí, su poder se manifestó en una reunión familiar. Hermanos, el poder de Dios se manifestó en una reunión familiar. No ante el Sanedrín, sino en una reunión familiar. Celebrada en una pequeña aldea de Galilea. ¿Dónde se estaba celebrando esta reunión familiar? No era Jerusalén, no era la capital, era una pequeña aldea, en una pequeña aldea. Y esta realmente fue celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. El Señor Jesús comenzó su ministerio para celebrar
en una fiesta de boda. Así demostró su simpatía por los hombres. ¿Qué demostró el Señor? Su simpatía. Ahí vamos a detenernos. El Señor Jesús quería demostrar simpatía. No te olvides de esta palabra, simpatía. ¿Qué es lo que el Señor quería demostrar ahí? Pues eso. Veamos Juan 2, 1 al 11. En San Juan 2 nos describe lo que acabamos de leer en el Cielo de todas las gentes. Ese libro realmente es maravilloso. Y la palabra de Dios comienza en el versículo 1 del capítulo 2, versículo 1 de San Juan, que nos dice, nos relata lo que esta escritora estaba hablando. Al tercer día se celebraban unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Jesús fue invitado con sus discípulos a esta boda. Y antes de que él llegara, ya estaba su madre allí. La familia había sido invitada. Ahora, la palabra de Dios sigue diciendo en el siguiente versículo, que es el 2, que algo faltó allí. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. El versículo 3 nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. ¿Cuál era el problema en esta reunión familiar? En esta reunión familiar el problema era que faltaba algo. Y en este caso faltaba el vino. Y si nosotros estudiáramos la cultura de aquellos tiempos y en aquellas fiestas de boda, nos daríamos cuenta que faltar el vino era algo muy atroz, muy incomprensible, muy penoso, y así que el Señor Jesús tuvo que suplir esta necesidad. Y ahí vemos cómo el Señor Jesús hace el milagro de traer el vino. Ahora, el método de Cristo. ¿Cuál era el método de Cristo? Primeramente, es este. Señor Jesús se mezclaba con la gente como quien quiere hacerles el bien. Punto número 1. El Señor Jesús se mezcla con la gente como quien quiere hacerle el bien, para que nosotros lleguemos a ser buenos amigos de alguien, para que tengamos simpatía delante del vecino, delante de quien sea. Tenemos que usar el método de Jesús, el método de Cristo. Y el método de Cristo es relacionarse con la gente como quien quiere hacerles ¿qué? El bien. Hace un tiempo, en una de las carreteras de Jalisco, estaba viajando y me percaté, vi que había 2 personas a la orilla de la carretera con su vehículo varado ahí. Y es muy peligroso en estos tiempos detenerse a ayudar a alguien. Así que yo seguí, pero una voz me dijo, tienes que ayudarlo. En la primera oportunidad que hubo, en el primer espacio que hubo, me regresé y les saludé a esas personas, 2 caballeros, y les dije, ustedes tienen problemas, ¿verdad? Y uno de ellos, el mayor, me dice, sí, el vehículo se ha dañado. Han pasado muchas gentes y cuando pasó usted, creímos que también era uno más de los que se iba a pasar y no nos iba a ayudar. Pero gracias que se regresó. Le digo, ¿tienen hambre, verdad? Sí, tenemos mucha hambre, ya tenemos rato aquí. Mi casa no estaba, que es su casa, no muy lejos de ese lugar. Así que le dije al mayor, véngase, vamos para que desayune. Y dejamos a su compañero para que no deje el vehículo solo. Y regresa usted después de que haya desayunado y lo llevo a él que desayune. Y así fue. Les ayudamos en lo que pudimos hasta arreglar su vehículo y ellos continuar su viaje. Después una jovencita me
pidió ayuda profesional. O sea, me dijo que ella necesitaba un psicólogo. Y yo le dije a una amiga que tengo que me ayudara a encontrar una, ya que ella es psicóloga. Y me ayudó a encontrar a alguien y le dije a la jovencita, ¿ya tienes una psicóloga? Dice, no, yo no quiero mujer, yo quiero un hombre psicólogo. Bueno, buscamos. Esta misma psicóloga después de unos días me dio el número de teléfono de este psicólogo y me dice, póngase de acuerdo con él. Le llamé por teléfono, nos pusimos de acuerdo para la cita y ahí estuve yo. Y cuando lo miré dije, esta cara yo la conozco, en algún lugar lo he mirado. Y realmente, pues no me acordaba, pero él sí me reconoció y me dice, ¿cómo está? ¿Se acuerda cuando usted nos apoyó con la camioneta, con el problema aquel y nos dio desayunar? Nunca creí que fuera psicólogo él. Así que cuando yo lo contacté con la jovencita, me dice, por ese gesto que usted hizo en esa carretera, mis honorarios van a ser gratis. Yo nunca le voy a cobrar nada por compartir mi ayuda profesional con esta jovencita que lo necesita. Hermanos y amigos, realmente para relacionarnos con la gente como quien quiere hacerles el bien, para usar el método de Cristo, en la actualidad es muy difícil porque ya no sabes a quién ayudar. Porque no usamos el método de Cristo. Cada quien quiere sacar ventaja de los demás. Si tú te detienes a ayudar a alguien, él no lo ve así. A lo mejor te asalta, a lo mejor te quita lo poquito que traes. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos con la gente como quien quiere hacerles el bien, sino como quien quiere sacar el bien de ellos. Pero el punto número 1 para que nosotros podamos usar el método de Cristo es ese. Y ya como leímos al inicio, San Mateo 28, 20, 28, que nuestro Señor Jesucristo no vino para servir, sino para ser. No vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Cristo pues vino a esta tierra y puede venir a tu vida, no para sacar beneficio de ti, sino para que tú saques beneficio de él. Porque él se relaciona contigo como quien quiere hacerles el bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 20, 28. Él se relaciona con la gente como quien quiere hacerles el bien. Como el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús no viene a esta tierra, no vino a esta tierra, ni viene a tu vida hoy en día para sacar ventaja, sino para que nosotros saquemos beneficio de su vida. Y en verdad les digo, que cuando Cristo aparece en tu vida, lo que dice San Juan 10:10, tienes vida y la tienes en abundancia. Jesús no viene para destruir tu vida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. O sea, que Cristo se relaciona contigo para darte vida y darte en abundancia. ¿Qué haríamos nosotros para que otra persona tenga vida? Relaciónate con la gente como quien quiere hacerles el bien. Se cuenta la historia de aquel hombre multimillonario de San Francisco, California. Tenía todo lo que él quería. Multimillonario. A su esposa le tenía el carro último modelo. A sus hijos de igual manera. Dinero, cuenta en el banco. La esposa con un carro del año. Se la pasaba en los clubs con sus amigas. Y poco tiempo o nada le dedicaba a su esposo. Nunca había una palabra de afecto. Nunca le decía te amo.
Y él se sentía solo, se sentía defraudado, se sentía que no era nadie para su esposa. De igual manera sus hijos, con cuentas en el banco, con carros del año, nunca le decían: papá, te amo, gracias papá. Un día llegó a la conclusión de que no valía la pena seguir viviendo porque sus seres queridos nunca le decían: te amo. Y sabes, amigo, tú necesitas aprender a decirle a tus hijos: te amo. A tu esposa decirle: te amo. Díselo, porque esas palabras tienen mucho poder. Así que el hombre tomó la decisión de quitarse la vida y se fue al puente famoso de San Francisco, una de las 7 maravillas modernas, a tirarse ahí. Y cuando va por las calles de San Francisco, un mendigo lo ve y lee sus intenciones hacia dónde va. Y él le dice, el mendigo que estaba temblando de frío, le dice al hombre rico: señor, ¿para dónde va usted? No necesita ese suéter, no necesita esa prenda de vestir. Déjemela, yo tengo frío, pero para donde usted va, no la va a necesitar jamás. El hombre rico dice: está bien, tómala. Se la da. El hombre mendigo se la pone, se siente calentito, se siente a gusto. Y el hombre continúa su viaje hacia donde él ya tenía planeado quitarse la vida. Y ahí el mendigo le dice: señor, tengo 3 días sin comer, tengo mucha hambre. Y la billetera que usted lleva, a donde va, no la ocupa. Me sería bien para ir a desayunar. El hombre le da la billetera, le da la cartera con todo el dinero, le dice: tómala, tienes razón, a donde voy yo no la necesito. Así que el mendigo, después de tener el dinero, después de tener el suéter, se acerca a él, le da una palmadita en el hombro y le dice: señor, gracias, lo amo por todo lo que ha hecho por mí. Cuando el señor multimillonario oyó que alguien le tocaba en el hombro con afecto, con cariño, y al oír en sus oídos esta frase: lo amo, dijo: ya no me voy a tirar. Ya no me voy a quitar la vida porque hay una persona que me ama. Hay una persona para la cual soy importante. Hay una persona que valora lo poquito que he hecho por ella y me ha dicho: te amo. Y ese hombre dejó ese pensamiento de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le dijo: te amo. El método de Cristo era ese. Se relacionaba con la gente no como quien quiere hacerles el mal, sino como quien quiere hacerles el bien. Y donde quiera que iba Jesús, había amor, transmitía amor, daba amor. Él decía: los amo, ámense los unos a los otros. El Señor dijo en una ocasión: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. El método de Cristo es, pues, relacionarnos con la gente para amarnos, como quien quiera hacerles el bien, no el mal. Y cuando nosotros entendamos que relacionarnos con Jesús es relacionarnos como Jesús, es brindarles amor, es como quien quiera hacerles el bien, entonces nosotros tendremos grandes satisfacciones. Y el más beneficiado será uno mismo al usar el método de Cristo. Pero ¿cuál era el método de Cristo? El punto número 1 era relacionarse con la gente como quien quiere hacerles el bien. Ve y haz tú lo mismo, como dijo el Señor Jesús. Relaciónate con la gente. Busca a tu vecino, busca a tu familia y relaciónate con ellos como quien quieres hacerles el bien. Dales una palmadita en el hombro, dales un abrazo, diles un te amo. Relaciónate con la gente como quien quiere hacer el bien. El número 2 del método de Cristo era mostrar simpatía. Y San Mateo 9:2
nos cuenta la historia de un personaje que necesitaba simpatía. Y creo que en la actualidad muchos de nosotros, o todo mundo, necesita simpatía. Y aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos y amigos, lo que más necesitamos en esta vida es simpatía. Pero ¿saben cuándo más la necesitamos? Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Este paralítico venía al Señor Jesús cargado de pecados, porque si no hubiera tenido pecados, el Señor Jesús no le hubiera dicho: tus pecados te son perdonados. O sea que el problema que traía este paralítico no era que su cuerpo no funcionaba, sino que su cuerpo no funcionaba a raíz de los pecados que él traía. Y ya bien dijo el salmista: mientras que yo callé, mis huesos envejecieron. O sea, cuando uno calla el mal que ha hecho, cuando uno calla el pecado, no hay vida, no hay esa alegría por moverse. Por eso a este paralítico el Señor Jesús, lejos de mostrarle antipatía, le mostró simpatía. ¿Y cuánto nosotros necesitamos, mis hermanos y amigos, mostrar simpatía a los demás? Mayormente a aquellos que se equivocan, pero somos tan crueles nosotros, que cuando se equivocan es cuando más simpatía necesitan y es cuando menos se la damos. ¿Qué haces con tu hijo cuando se equivoca? Lo regañas, le gritas y quizás hasta lo corres de tu casa. Cuando más se necesita simpatía, menos se la damos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el método de Cristo era mostrarle simpatía. Y el Señor Jesús no solamente lo dijo, lo demostró con hechos. Aquí, con este paralítico, le mostró simpatía. Y qué bueno es que nosotros entendamos que también la palabra de Dios nos dice en Juan 2, 1 al 2. Santiago 2, 1 y 2. Es de sabios equivocarse. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en aceptación de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre en vestiduras viles, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Aquí la palabra me está diciendo que nosotros somos muy dados a mostrar simpatía a aquellas personas que nos pueden regresar el gesto, el favor de haberles hecho un bien, de haberles mostrado simpatía. El Señor Jesús no hacía diferencia de personas, le mostraba la simpatía tanto a un rico como a un pobre. El Señor Jesús era simpático con todos. Así que el método de Jesús, el punto número 2, es mostrar simpatía. Ciertamente a veces nosotros queremos mostrar simpatía solamente a las personas que nos caen bien, a las personas que nos pueden regresar el favor. Pero la palabra de Dios en Santiago nos está diciendo, a lo que acabamos de leer ahorita, que no hagamos excepción de personas solamente por sus apariencias. Porque el Señor Jesús muestra simpatía a todos. ¿Cómo muestras simpatía tú a las personas? Muy interesante. Hoy en día ya no nos saludamos como antes.
A lo mejor aquí todavía, donde tú vives, todavía se saluda a la gente con cariño. Pero en ciertos lugares ya no. Yo estuve en el Estado de México y allá nadie se saluda. Pasa corriendo uno y otro y se avientan, pero nadie se saluda. Tiempos antiguos todavía había este saludo maravilloso que se decía: muy buenos días, le dé Dios. Se ha acabado eso. Ya no saludamos así. Ya no mostramos simpatía al saludar. Ahora los saludos son diferentes. Pero realmente, a través del saludo, ¿tú muestras simpatía o apatía? Tenemos pues que usar el método de Cristo para usar ¿qué? Simpatía. Si queremos, mis amigos, que en nuestra vida haya felicidad, haya satisfacción, tenemos que usar el método de Cristo. Número 1, relaciónate con la gente como quien quiera hacerles el bien. Número 2, muéstrale simpatía. Y la simpatía se va a mostrar desde el momento que lo saludas, desde el momento que lo miras. Muéstrale una mirada de alegría. Dale una sonrisa. Número 3, atendía las necesidades de las personas. El Señor Jesús no solamente se relacionaba con la gente como quien quiera hacerles el bien, no solamente le mostraba simpatía, sino que atendía las necesidades de la gente. Hay mucha gente necesitada. En todos lados a donde tú vas, la gente está muy, muy necesitada. Y realmente tú y yo necesitamos aprender a suplir las necesidades de los demás. Estamos tan envueltos, tan preocupados por las necesidades propias que no nos damos cuenta que hay otros más necesitados que yo. Necesitamos el método de Cristo, pues, atender las necesidades de los demás. ¿Y qué es atender las necesidades de los demás? Es poder ayudarlos en sus preocupaciones, en sus necesidades, valga la redundancia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preocupaste por tu vecino, de llevarle algo de comer si es que no tenía? Necesitamos aprender a suplir sus necesidades. Y realmente esto nos hace ricos. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 18, nos dice que esta es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es que hagan bien, que sean ricos, fíjese, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿En qué quiere el Señor que nosotros seamos ricos? ¿En dinero? ¿En propiedades? La verdad es que el Señor quiere que tú seas rico en buenas obras. Que seamos dadivosos, que con facilidad nos comuniquemos. Hermanos, la verdadera riqueza es que tú ayudes a los demás. Entonces tú serás rico en buenas obras. Y ya está por demás decir que uno no se salva por hacer buenas obras, sino que uno hace las buenas obras porque ha aceptado a la persona que es la salvación, que es Cristo Jesús. Estamos hablando de Él, de su método. Imagínese usted que usted tuviera un vecino como Jesús, que usara el método de Jesús. Usted no tendría necesidad de ninguna índole porque su vecino se iba a relacionar con usted como quien quiere hacerle el bien. Su vecino le iba a mostrar simpatía y su vecino iba a estar al pendiente para suplir sus necesidades. Cierto niño estaba escuchando al predicador que hablaba de las grandes cosas que hacía Jesús. Jesús le daba de comer a los hambrientos. Y el niño levantó la mano y dice: yo lo conozco, yo sé dónde vive. Y el predicador siguió y dijo otra cosa, que el Señor Jesús visitaba a los enfermos.
¡Ay, sí! Es mi vecino, yo lo conozco. Y por fin el predicador le dice al niño, pero ¿cómo lo vas a conocer si él no está aquí, no vive aquí? Dice, ¿cómo no? Mi vecino hace todo eso, entonces tiene que ser Jesús. ¿Qué diferencia hoy en día entre nosotros? No hacemos lo que hacía Jesús. También tenemos allí a otra persona que usó el método de Cristo y le funcionó. En Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 8 en adelante, nos dice de una mujer que usó el método de Cristo. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, o sea, fue palabra a Elías, levántate, vete de Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo mando allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya tenía el plan de alguien que iba a usar el método de Cristo, que se iba a relacionar con Elías como quien quiera hacerle el bien, que iba a hallar simpatía, le iba a mostrar simpatía, pero que también iba a satisfacer sus necesidades, iba a suplir su necesidad. Y la necesidad de Elías aquí es comida, porque lo acaba de mandar Dios de el arroyo donde había estado tomando agua, porque durante 3 años y medio no llovió y ese arroyo tenía agua para él. Lo mandó de ese lugar donde los cuervos le llevaban de comer para que él no tuviese hambre. Pero esta etapa se acababa y Dios dice, ya no vas a continuar aquí, ya no, el arroyo se va a secar, ya los cuervos no te van a traer comida, ahora tú vete a este lugar y ahí yo ya tengo la provisión. Yo ya tengo una persona que usa mi método y esa persona te va a dar de comer. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas o leña. Y él la llamó y díjole, ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la viuda, ¿qué creen que hizo? Vamos a ver el siguiente versículo. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 leños para entrarme y aderezarlos para mí y para mi hijo y que lo comamos y luego vamos a ¿qué? A morir. Pero ella hizo lo que Elías le dijo y le trajo el pan y ese pan, esa harina nunca se escaseó hasta que volvió a llover y hubo alimento en la tierra. Esta mujer pues usó el método de Cristo, suplió la necesidad de un hombre que tenía hambre, a pesar de que ella sabía que era la única comida que tenía para él y para su hijo. A veces nosotros tenemos miedo. Pero es que si suplo la necesidad de mi vecino, de mi familia, de mi hermano, y es lo único que tengo. Pero arriésgate, porque si usamos el método de Cristo de suplir la necesidad de los demás, el Señor va a multiplicar. Dios va a multiplicar. Eso tenlo por seguro, porque Dios no se queda con nada. Así que, queridos amigos, usemos el método de Cristo. Suplamos las necesidades de los demás. Y ya vamos en el punto número 3, que es cómo Jesús usó ese método. El método de Jesús pues era relacionarse con la gente como quien quiere hacerles el bien, mostrarles simpatía y suplir sus necesidades. Y ahora atendía las necesidades personales. Tenemos otro pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 3:10. Que dice así:
En 1 Tesalonicenses 3:10 dice la palabra de Dios que el método de Cristo es este. El método de Cristo es bueno. Y como él decía, bueno en gran manera. 3:10, ¿qué dice? Que tenemos que ser muy... No, es el que no trabaje, que no coma. El Señor Jesús ahí está. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, el Señor suplía sus necesidades, pero no los hacía perezosos. Les mostraba cómo ganar la vida, porque, hermanos, el trabajo es una bendición. El trabajar es una bendición. Y hoy en día, Dios nos ha dado la misma inteligencia que tenía nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos que usar el método de Él, pero sin afectar y sin hacer a las personas inútiles. O sea, nuestros hijos deben de aprender a trabajar desde el inicio. Hay un pasaje que me llama mucho la atención en un libro del profeta Isaías. Isaías nos dice en la palabra de Dios, en los primeros capítulos, creo que es el capítulo 1. Permítame un poquito. Busco aquí en la palabra de Dios, Isaías. Es realmente un pasaje maravilloso. Es el capítulo 1, el versículo 3. Cómo Dios nos enseña a trabajar. La palabra de Dios dice así: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su dueño. E Israel no entiende, mi pueblo no entiende y no tiene conocimiento. Dios está comparando al ser humano, al pueblo antiguo, con los animales, que los animales tienen más conocimiento que el ser humano. El buey conoce a su amo. El burro, el asno, conoce su pesebre. Y hay una historia de un predicador que me encanta, un predicador que es internacional, que se llama Alejandro Bullón. Cuenta esta historia de que en un rancho, en una finca, había de todo. Y allí estaba una asna, una burra, que dio a luz, parió un burrito, pero al parto ella murió. Y pues ese burrito creció sin su mamá, pero un niño de los hijos o un nieto del dueño le daba el biberón al burrito, así que para el burrito ese niño era su mamá. Y para hacerla corta la historia, el papá murió y los hijos, dedicados a otras cosas, no quisieron el rancho, lo vendieron, y un día lo vendieron a puerta cerrada. Y pues el nuevo comprador le dijo: te doy la mitad y dentro de un mes te doy la otra mitad en el banco. Y se vieron en el banco y le dijo: oye, ¿cómo te va con el rancho? Dice: todo bien, excepto ese burro. Ese burro es un burro flojo, no quiere trabajar. Dice: los primeros días trabajó bien. Dice: pero llegó el viernes en la tarde y ya no quiso trabajar a las 3 de la tarde. Y el caso es que a ese burrito lo habían enseñado que toda la semana se trabajaba, menos el sábado, y paraban desde el viernes y a las 3 de la tarde. Así que ese burrito aprendió a descansar de viernes a las 3 de la tarde hasta el sábado, que se metía el sol, empezaba a trabajar. Y los nuevos dueños quisieron hacerlo trabajar después del viernes de las 3 de la tarde, y lo quisieron hacer trabajar el sábado, y él lo golpearon, lo maltrataron, y él no quiso trabajar. Y entonces el vendedor le dijo: ay, se me olvidó decirte que ese burro no trabaja los sábados, pero ponlo a trabajar cualquier otro día y verás cómo lo trabaja. Y ya el dueño nuevo lo quería vender para que se hiciera comida de los animales, de los perros. Pero realmente el Hijo de Dios tiene que aprender a ser laborioso. Por eso Pablo dice: háganles el bien, suplan sus necesidades, pero no los vayan a hacer perezosos.
Que el que no trabaje, que no coma. Hay mucha gente que puede trabajar para que supla las necesidades de otros que no pueden trabajar. Y tú también puedes hacer eso. Usa el método de Cristo para terminar. Número 1. Relaciónate con la gente como quien quiere hacerles el bien. No como quien quiere sacar ventaja de ellos. Cambiemos nuestra mentalidad y ahora relacionémonos con los que nos rodean, con la gente, como quien quiere hacerles el bien. Número 2. Muéstrale simpatía. Sé cortés. Sé saludador. A mí me han enseñado a saludar muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El muy es muy importante. Muéstrale simpatía. Número 3. Atiende sus necesidades. Atiende las necesidades de las personas. Tú sabes cuáles son y dónde hay la oportunidad de hacerlo. Número 4 es gánate la confianza de ellos. Es muy importante ganarte la confianza de ellos. Y, queridos amigos, es importante que la confianza nunca se pierda. ¿Cómo hay que ganarnos la confianza de los demás? Como Jesús se la ganaba, haciéndolos amigos, no traicionándolos. Entonces, gánate la confianza de los demás. Y número 5, del método de Cristo, entonces sí le decía, síganme. ¿Y cuántos seguían a Jesús? San Mateo 8 nos dice que una gran multitud le seguía. Gente le seguía porque Jesús les daba de comer, porque Jesús les mostraba simpatía, porque Jesús suplía sus necesidades. Amigo, usa el método de Jesús y tú serás el más feliz. Esta tarde, pues, te agradezco que te hayas tomado el tiempo para meditar en cómo era Jesús, en cómo es Jesús y cómo quiere que seamos hoy en día. Jesús, muéstrale simpatía. Gracias. Y quiero dejarte en las manos y los brazos cariñosos de nuestro Señor Jesucristo, que quiere el bienestar para ti. Oremos. Padre bendito, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a enseñar cómo relacionarnos con los demás. Solo no podemos. Así que ayúdenos por pedirlo y suplicarlo en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes. Bendiciones.